Ok. Bueno, como Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, les damos la más cordial bienvenida a este tercer panel constitucional del ciclo de conversatorios que como facultad estamos llevando para informar sobre distintos temas coyunturales de la propuesta de nueva Constitución. Hoy vamos a abordar en detalle sobre sistema de gobierno y bueno, para comenzar, partiendo saludando a las autoridades, nos acompaña el decano de la facultad, señor don José Miguel Sánchez, y también voy a presentar al panel. Hoy día tenemos dos súper destacados panelistas en que vamos a conversar de distintos ángulos o aristas sobre el sistema de gobierno. La primera es investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, que es Carolina Goich. Carolina es asistente social y magíster en economía UC, es de la casa. Quien fue senadora por la región de Magallanes y de la Antártica chilena durante el 2014-2022, también fue diputada por el Distrito 60 desde 2006 a 2014. Fue también candidata presidencial de la República por el Partido de Democracia Cristiana, entre otras cosas. El segundo panelista es don Emilio de Petris Chauvin, que es profesor asociado e investigador del Instituto de Economía. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Brown y es experto en temas de economía política. Fue profesor, de hecho, de Ciencia Política y Economía en el pasado. Y además ha participado activamente en el último periodo en temas constitucionales en la Comisión de Organización Institucional del Foro Constitucional UC. ¿Okay? En la pantalla ustedes ven un código QR y ese código QR, si lo escanean, les va a llevar a un Google Form donde van a poder hacernos llegar preguntas. Yo voy a estar chequeando, voy a estar acá actualizando y voy a recopilar las preguntas, intentaré fusionar lo más posible y tratar de poder preguntarle y tener una conversación con los panelistas. Entonces, para iniciar las presentaciones, voy a dejar con ustedes a Carolina Goich. Okay. Yo entiendo que aquí a la distancia nos podemos sacar la mascarilla y quiero saludarlos y decirles que es un agrado. Hemos estado ya, yo creo que es la tercera vez con el decano, ¿no es cierto? La primera vez acá hace casi 6 meses ya, que han pasado súper rápido, hablando del liderazgo de mujeres y en otra ocasión también sobre el tema que hoy día nos convoca, que es la Constitución y el impacto económico. Así que feliz de estar, como decía, nuevamente acá en mi casa Desarmé esto, se cayó la pila. Creo que está por ahí abajo. Voy a seguir mientras tanto. Yo les decía que mi interés hoy día en este panel que compartimos con un destacado académico es más bien hablarles desde mi experiencia también, que creo que es lo valioso y que podamos tener en esta breve hora, ¿no es cierto?, también espacio para responder preguntas. Lo primero que ven ustedes aquí en la pantalla, en esta brevísima presentación, es algo con lo que en general a mí me gusta partir cuando hablamos del proceso constituyente, que es qué es lo que quiere la ciudadanía. Y porque además nosotros fuimos parte como universidad y como Centro de Políticas Públicas de un proceso súper interesante de diálogo y de escuchar a la ciudadanía, que lo hicimos con la Universidad de Chile y que en general con una red de universidades. Y esto que se llama Tenemos que hablar de Chile. Y creo que no funciona. Ahí sí. Lo que buscaba era impulsar un proceso de conversación esto era antes del proceso constituyente, ¿no es cierto? Y sabíamos que necesitábamos de alguna manera escuchar la voz de la gente en una sociedad que parecía muy polarizada en las élites. Lo que demuestra esto es que la gente, cuando tú la pones a dialogar entre personas que son distintas, no están tan polarizadas. Y era cómo ponemos esto sobre la mesa, sobre todo para el mundo político. Ustedes nos invitan hoy día a hablar de los cambios de la nueva Constitución en el sistema político. Entonces, creo que es súper relevante mirar qué pensaba la gente antes y de qué manera, esto lo tienen que evaluar ustedes, la propuesta de nueva Constitución responde a las expectativas que tenía la gente. Aquí
esto es solo para que vean lo potente de este proceso de conversación y de diálogo. Miren, 3.550 horas de conversación en distintas instancias, que es lo que está sistematizado. No les voy a contar el detalle porque la idea es que además se interesen, lo busquen. Creo que hay harta información ahí bien valiosa para entender los desafíos de nuestra sociedad hoy día y en nuestro país, pero solamente un par de láminas que tienen que ver con lo que la ciudadanía esperaba de la política, o espera de la política y de las instituciones. Primero, las personas que participan, lo que hablan de la política, ¿ya? En parte, buena parte de los hallazgos lo que nos indican es que la agenda de los políticos va por un carril y la agenda de la ciudadanía y lo que le exige a la política es otra. Y buena parte de las demandas tienen que ver con cómo eso se acerca. Entonces, hay una preocupación de la política, pero es por el funcionamiento de las instituciones, ¿no es cierto? Y cómo tenemos instituciones que respondan de mejor manera a lo que la ciudadanía espera. Un Estado que se haga cargo de la incertidumbre en que viven las personas, pero la incertidumbre de su vida cotidiana, de esto de que voy a quedarme sin trabajo, o el temor de enfrentar una enfermedad que no puedo financiar, o si vivo en Magallanes, en mi región, lo que implica no tener un especialista y tener que viajar al centro del país para poder atenderme. En el fondo, ¿cómo protege el Estado frente a la vulnerabilidad de las personas? Y lo que se ve es un Estado ausente en un primer nivel de análisis, en el segundo nivel un Estado que cuando se hace presente lo hace mal, y esto del maltrato o el trato que no es equitativo, ¿no? El saltarse la fila que tanto reclaman las personas. Y en un tercer nivel de análisis se identifica un Estado que se protege a sí mismo, más que proteger a la ciudadanía. Y obviamente lo que uno dice el estallido, lo que expresa mayoritariamente la gente es cómo cambiamos esto. Por lo tanto, uno de los hallazgos como desafío central para una nueva constitución es una nueva política, que se haga cargo, ¿no es cierto?, de esta crítica al funcionamiento del sistema político y que de alguna manera, como yo les decía al principio, acerque la agenda de la ciudadanía, se articule, corra por el mismo carril a la agenda de la política, más que políticos que se protegen a sí mismos en los temas que a ellos les interesan. Un sistema que se protege o beneficia a sí mismo y a los suyos, como les decía, y que captura al Estado y que protege a los que menos lo necesitan y no a los que más necesitan, ¿ya? Pero es súper importante que la gente dice la política importa. No es que no queramos a la política, sino que exige mejor política. Y ahí hay una segunda capa de análisis en esta lectura, que es esto como de la revalorización de lo político y exigir un reseteo a la política. Es un llamado a cambiar la política, a ponerse en los zapatos de las personas, en los problemas relevantes y buscar acuerdos. Y esto tiene además una mirada ética que tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Y ese es como el gran cambio que la gente manifiesta, que quiere y le exige a los políticos, además de una mayor participación ciudadana que sea efectiva. Pero esto no reemplaza la representatividad, ¿ya?, como principio además clave y fundante de la democracia, sino que en un rol complementario. Les traigo estas miradas porque después uno dice, y probablemente muchos de ustedes han leído el texto, Emilio tiene una presentación bastante más detallada de los contenidos. Yo no voy a repetir eso, sino que más bien quiero motivar a la discusión posterior, porque uno revisa el texto o buena parte de la discusión que se dio en torno al sistema político y bueno, fue variando, ¿no es cierto? Pero lo primero que uno dice es esto de tenemos que eliminar el Senado. Yo vengo del Senado, entonces, pero no es defensa corporativa, sino que lo que yo les contaba acá que la gente dice, en ningún momento era el planteamiento de eliminemos una Cámara, sino que, oigan, no se demoren tanto en sacar adelante leyes como la reforma previsional o la reforma de salud. Yo estuve 16 años en el Parlamento y me tocó un gobierno y otro, y por lo menos pasamos 3 gobiernos sin ponernos de acuerdo en materia previsional. O sea, uno entiende desde el sentido común porque la gente dice, oigan, ya pónganse de acuerdo y avancemos al menos en algo, no se queden estancados en sus trincheras ideológicas, sino que háganse cargo de los problemas de la gente. Salud y previsión fue donde más me tocó estar. Entonces uno mira hoy día la propuesta
Y lo que tenemos nosotros es un sistema presidencial que es atenuado. Bueno, vamos a ver después el detalle, ¿no es cierto?, lo que significa ese atenuado, donde tienes dos cámaras, la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas, que es donde se concentra, ¿no es cierto?, la actividad y el poder, y la Cámara de las Regiones, que inicialmente, o sea, el antiguo Senado pasaría a ser si se aprobara la propuesta, pero esta Cámara de las Regiones lo que fue haciendo en la discusión fue recuperando poder de decisión. Inicialmente tenía bastantes menos, se le incorporaron la posibilidad de ver varias de las leyes, sin embargo, hay algunas que no tienen que ver en esta lógica de un sistema donde hay una Cámara revisora, ¿no? Las iniciativas van a partir todas desde el Congreso de Diputados y Diputadas. Eso es distinto a lo que pasa hoy día. Hoy día puede partir una iniciativa desde la Cámara de Diputados o desde el Senado, y la otra es la Cámara que revisa. Entonces parten todas desde la Cámara de Diputados y el Senado en materias tan relevantes como seguridad social, por ejemplo, o los temas que tienen que ver con seguridad en general, no tiene atribuciones dentro de los derechos fundamentales. La Cámara de las Regiones tiene 3 senadores en forma pareja, porque lo que busca es representar a las regiones. Uno puede discutir eso. En Magallanes quedamos súper sobre representados y en buena hora, pero uno dice, ¿es equivalente, no es cierto, a Santiago? Es parte de las preguntas que uno legítimamente puede hacerse. Y la Cámara se mantiene con 155 al menos y en el sistema actual de elección. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero dejar solamente ciertas lucecitas rojas, la posibilidad de cambiar la modalidad de elección depende de la simple mayoría del Congreso de Diputados y Diputadas y con la posterior tramitación. Son los incumbentes, los que tienen después la llave, aprobado esto, para cambiar el sistema de elección o aumentar la cantidad de parlamentarios, parte de los temas que han sido polémicos en nuestro país desde la opinión de la gente. Y después un segundo punto, yo quiero dejar una lucecita roja acá, cuando se habla, por eso se habla de bicameralismo, ¿no es cierto? Tenemos las 2 cámaras, pero asimétricas, no tienen el mismo nivel de decisión y de atribuciones ambas cámaras. Hay un segundo punto respecto del presidencialismo, que es atenuado y que, como les decía, otra lucecita roja que quiero dejar, es la posibilidad de que los parlamentarios presenten iniciativas que implican gasto o en materia de seguridad social, temas que hoy día están reservados solamente para el Ejecutivo. Y además esto viene de una larga historia constitucional en nuestro país, que tiene una explicación. Nosotros los parlamentarios tenemos bastante presión de nuestros representados para generar iniciativas que implican financiamiento público. Yo voy a poner solo un ejemplo en Magallanes. El poder tener un salario mínimo diferenciado ha sido una demanda histórica. Y aquí ustedes estudian economía varios, ¿no? Entienden las implicancias que eso puede tener. Y el parlamentario un poco de una mano te tironea a tu gente, ¿no es cierto? Y dice, oiga, represente que aquí hay un mayor costo de vida. O tenemos que tener una pensión que tenga también zona, que reconozca ese mayor costo de vida. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el día de hoy el criterio como de responsabilidad fiscal y decir esto genera desbalance respecto del resto del país, requiere financiamiento, muchas veces eso no está garantizado. Y lo que plantea esta propuesta de constitución es que los parlamentarios van a tener esa iniciativa, pero requieren después la concurrencia del Ejecutivo, que de alguna manera de avisación, que el presidente, o más bien ahí el ministro de Hacienda, el que cumple ese rol, diga, ok, lo respaldo, en simple. A mí me parece que eso es muy, muy complejo. Hay un acuerdo político que dice si se aprueba, esto después se va a cambiar. Y yo pregunto, y le pregunto a mis ex colegas, si yo tengo la posibilidad de representar a mi región en este ejemplo, no estoy tan segura que después voy a decir, ¿saben qué? Esta posibilidad se la devuelvo al presidente. Es muy complejo eso. Y tiene que ver además, para los que han seguido un poco más los debates en el Parlamento, con lo que ha ido sucediendo. A mí me tocó en muchos casos recibir proyectos que venían de la Cámara que eran muy bien intencionados. El bono para los trabajadores de salud, por ejemplo, a propósito de la pandemia.
pero era un bono de papel, no tenía financiamiento. Y generar el acuerdo para que efectivamente tuviera el respaldo y que fuera un bono real, con responsabilidad fiscal en términos de su monto o del momento en que se pagaba o a quienes se pagaba. Si eso pasa hoy día que no existe la atribución, yo me imagino que puede pasar después. Entonces creo que son de las cosas complejas en términos de gobernabilidad o el cómo define el presidente cuál y su equipo, cuál de las iniciativas efectivamente va a respaldar. Es de las cosas complejas que yo veo viniendo de ese mundo y donde la pregunta que me hago y que quiero dejar sobre la mesa es a propósito de lo que nos plantea la gente, cómo se generan más acuerdos en función de los temas de los ciudadanos, dónde están los incentivos en esta nueva propuesta o cuáles son los incentivos que hay para eso y sobre todo una pregunta que a mí me faltó, que es cómo hacemos un mejor proceso legislativo, cómo terminamos con mejores leyes. Mi impresión es que ahí nosotros necesitamos efectivamente 2 cámaras, necesitamos procesos de revisión para madurar la legislación. Y necesitamos también, y con esto termino esto para dejar espacio después para las preguntas, necesitamos sí una dinámica que sea más dialogante y más inclusiva con la ciudadanía. Ahí hay cosas que son valiosas, la iniciativa popular de ley, que requiere un 3% del padrón para que esa ley sea efectivamente tramitada. Me parece un poquito más complejo cuando tú quieres derogar una ley que requiere un 5% del padrón. Ahí está la discusión de la ley de pesca. Probablemente, no sé si lograríamos ese porcentaje de adhesión para derogarla, pero cómo nos hacemos cargo de cuando se deroga una ley que podamos quedarnos en nada, ¿no? Y ese desgobierno puede ser más complejo a veces que modificar la ley. Pero yo valoro y soy amiga de la participación, creo que es parte de lo que la gente nos pidió. Lo importante es cómo esto son procesos que efectivamente permitan que esa participación sea incidente. Y no necesariamente eso está garantizado, ¿tá? Pero creo que ahí hay puntos que efectivamente nos permiten avanzar a una democracia que respete el principio de representación, pero también con mayor participación. Quedo hasta aquí en esta etapa y le dejo a Emilio la palabra. Muchas gracias, Carolina. Invitamos al profesor Emilio de Petris al podio. Bueno, hola a todos y todas. La verdad que cuando me pidieron hace un mes estar acá en el panel y discutir sobre el sistema político, me puse contento, pero me puse al mismo tiempo, me preocupé, porque tenía que en un mes leer la Constitución y fue un roller coaster, básicamente. Fue muy interesante, la verdad que tiene cosas muy, muy interesantes este proyecto, pero me gustaría discutir en particular lo que refiere a sistema político, ¿sí? Pero entonces, déjenme, a ver, no puedo evitar mi gen de profesor, ¿no? Así que, a ver, déjenme. ¿Desde el computador? Ok, a ver. Genial. Entonces, primero me gustaría como empezar con una definición medio de Wikipedia, ¿no? De qué es sistema de gobierno, ¿sí? Para después adentrarnos un poco en lo que yo pude pensar y preparar en este mes. Bueno, el sistema de gobierno lo que termina es cómo un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Y es precisamente por medio del gobierno que uno aplica las leyes y ejerce el poder político, ¿sí? Yo creo que el sistema de gobierno y los derechos fundamentales son el núcleo principal de esta propuesta. Es donde yo creo que está la carne, como se dice, ¿no? Para analizar. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es abordar los capítulos 7 y 8 de la propuesta de la nueva Constitución, que son básicamente lo que refiere al poder legislativo y al poder ejecutivo. Entonces, voy a hablar en particular del sistema político, ¿ok? O sea, no voy a hablar de temas que son súper interesantes, como son lo propuesto en organización territorial, en sistemas de justicia, los nuevos mecanismos de democracia directa, que yo creo que es un gran valor que se ha puesto en esta nueva propuesta, que se puede mejorar seguramente, y los temas, por ejemplo, de acciones afirmativas que hay para la participación política de mujeres y de pueblos originarios, que es un tema que está, yo creo, en la discusión bastante candente, pero que es súper interesante. Entonces me gustaría focalizar esta charla en las implicancias que tiene esto de que llamamos
presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico para el balance de poder, ¿sí?, entre el Ejecutivo y el Legislativo y dentro del Legislativo, el proceso legislativo, la agilidad con lo que se pueden aplicar el proceso, temas de gobernabilidad y temas de institucionalidad, ¿sí? Yo creo que son temas que son interesantes de discutir. Ahora, pero antes déjenme empezar con un pequeño como resumen de lo que yo creo, pero esto es a mi criterio, lo que fueron las novedades más importantes de la propuesta en lo que refiere al sistema político. Y tienen que ver, primero, hay nuevas reglas de reelección tanto para el presidente como para los parlamentarios, ¿sí? También hay cambios fuertes en el Poder Legislativo. Básicamente se genera una simetría entre las cámaras, entre el nuevo Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de Regiones, que voy a discutir por qué existe esta simetría. Hay cambios en el Poder Ejecutivo. Básicamente se limita el Poder Legislativo del presidente. El presidente sigue siendo el legislador más importante, pero se le limita mucho respecto a la actual Constitución. Eso puede ser bueno, eso puede ser malo, podemos discutirlo, ¿sí? Pero el bottom line es que estos cambios en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo como que cambian el equilibrio de poder. Y entonces van a afectar la gobernabilidad, para bien o para mal, del sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué son estos cambios referidos a la reelección? Si me muevo así me escuchan, ¿no? Pues tengo voz. Ok, genial. Primero, que se limita la reelección de diputados y diputadas y también de los consejeros, ¿sí? O sea, los que son ahora los senadores, a un periodo consecutivo en vez de 2. ¿Ok? Eso es un cambio importante que vamos a discutir las implicancias que podrían tener, ¿sí? Y después el artículo 284 de la propuesta habilita al presidente a poder pedir por una reelección consecutiva. Eso es nuevo. Básicamente en los artículos no es naif y dicen que hay ciertas restricciones. Una vez que el presidente o presidenta inscribe su candidatura, solo puede efectuar gasto que tenga que ver con la administración. No puede hacer propaganda con gasto, básicamente, que sabemos que es los que hacemos political economy sabemos que es un gran issue, el tema del ciclo político del gasto, ¿sí? Y ahí es donde entra un poco también la importancia de la Contraloría, ¿ok? Ok, esto es lo más importante, yo creo. Se propone un sistema bicameral asimétrico. El artículo 251, con el que arranca el Poder Legislativo, dice: el Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Entonces, se elimina el Senado. Se elimina el Senado y se crea una Cámara de Regiones que, según los artículos 254 y 255, para el caso de ciertas leyes y para el rol que tenía el Senado de las acusaciones constitucionales, tienen básicamente el mismo poder, equivalente. Pero es solo para un grupo, para un listado largo, pero limitado, de leyes donde básicamente esta Cámara de Regiones tiene el mismo poder de lo que tiene el Senado hoy en día. La composición de la Cámara de Regiones, como decía Carolina, es al menos 3, ¿sí? Igual en 3 regiones, y se debe incorporar además, algo que está sujeto a ley, el tema de cómo incorporamos los escaños reservados, ¿sí?, para pueblos originarios, ¿sí? Ahora, lo que quiero que ustedes empiecen a pensar, digamos, algo que yo siempre tenía que estar abriendo la Constitución, a ver qué incluía, qué no, o googlear, es qué leyes no están incluidas, qué tipo de leyes no están incluidas en esta lista larga de leyes de acuerdo regional, ¿sí? Y Carolina ya mencionó algunas cosas, temas que puedan ser con el mercado laboral, temas que puedan tener con seguridad, temas que puedan tener con migración. Y esto es importante, porque si bien la Cámara de Diputados y Diputadas tiene esa idea genial de un voto, una persona, un voto, ¿sí?, puede generar ciertas asimetrías después en la distribución de poderes entre regiones, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué más? El desbalance, como les decía, favorece una Cámara a este nuevo Congreso de Diputados y Diputados. ¿Por qué? Porque se debilita la segunda Cámara, básicamente el Senado va a tener menos atribuciones en esta Cámara de Regiones, se eliminan las leyes especiales que requerían quórums altos, ¿sí? Esto no sé si es algo malo per se, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y el principio va a ser el principio de mayoría, en la mayoría de las leyes. Básicamente, el principio de mayoría, y esto es clave, porque el principio de mayoría es básicamente lo que te puede afectar el ciclo institucional, ¿sí?, pero al mismo tiempo te garantizas cierta gobernabilidad. Entonces siempre hay que buscar como un equilibrio, eso es siempre, digamos. ¿Cuáles son las excepciones? Son reformas constitucionales que necesitan 4/7 de ambas cámaras, pero si son reformas que alteren sustancialmente el régimen político, la forma de Estado regional, derechos fundamentales, ¿sí?, eso necesita 4/7 más referéndum o 2/3, ¿sí?,
para evitar el referéndum, para no tener que ir al referéndum, ¿sí? Pero el otro tema que es importante es que se elimina el control preventivo de ley al eliminarse el Tribunal Constitucional. Esto genera menor contrapeso, ¿sí? Genera un menor contrapeso dentro del equilibrio de poder. Ahora, el artículo 267, que es algo que ya mencionó Carolina, es clave. Básicamente, siendo economista, soy economista, no podía no ver a este artículo, que dice básicamente, disculpen, las leyes de concurrencia presidencial, estas son las leyes distintas, no son las regionales, son las de concurrencia presidencial necesaria, pueden tener su origen en un mensaje en el presidente o en una moción. Entonces, básicamente, si se junta un cierto número de legisladores en el potencial nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, pueden empujar un proyecto de ley que básicamente, lo que esto es bueno, cada proyecto de ley debe presentarse acompañadas con un informe técnico financiero, ¿sí? Para ver si es sustentable. Hay que ver cómo se hace el informe, pero esto es bueno, digamos, sobre gastos y origen de financiamiento de las leyes, ¿sí? Y estas leyes pueden ser aprobadas o no por el presidente. El presidente tiene, en un tiempo limitado, él o la presidente, tiene que básicamente decir si patrocina o no este proyecto y puede siempre sacar el patrocinio, ¿sí? O sea, puede decir, yo patrocino, me gusta la ley, y después digo, la saco, ¿tá? Pero esto va a ser importante cuando pensemos justamente en un cierto tipo de leyes de concurrencia, ¿sí? ¿Qué son estas leyes de concurrencia presidencial? Las que tengan que ver con gastos, las que tengan que ver con la administración presupuestaria, con la división, cambios potenciales en la división política y administrativa del país, tributación, deuda y defensa nacional. Pero, digamos, básicamente donde siempre está generando cierta tensión es en este primer tipo de ley, en el A, lo que tenga que ver con gasto, ¿sí? Porque vamos a charlar después, porque esto puede generar cierto tiro y afloje en el equilibrio. Ok, las limitaciones al poder presidenciales en los legislativos están en los artículos 274, 275 y 267, que básicamente, como le estaba comentando ya antes, con la 267 se limita la iniciativa exclusiva del presidente, entonces no se puede controlar la agenda, ¿sí? Y reduce el poder de petición de urgencia en el tratamiento de leyes. Y lo que es interesante es que se reducen los poderes de veto del presidente, porque básicamente si el presidente le pone un paraje, o sea, básicamente, no me sale el término técnico, como que para una ley, ¿sí? Básicamente diputados y diputadas pueden insistir si logran el 3/5 de apoyo a la ley. Entonces, básicamente, es que no va al cajón, sino que básicamente se puede seguir empujando. No obstante, como decía, el presidente sigue siendo el principal legislador. Comentarios. Entonces, ahora va lo que es básicamente lo que son mis comentarios, pero antes quería, básicamente, de nuevo, soy profesor. Es como, hay ciertas cosas que estuve pensando, digamos, sobre una constitución, cómo tendría que ser una constitución y qué cosas que podrían estar en la constitución y no podrían estar en la constitución, porque no le podemos pedir que esté todo. De hecho, yo creo que uno de los principales problemas que tiene la Constitución en las propuestas es que no es minimalista, básicamente tiene de todo, ¿sí? Entonces eso hace que también sea difícil entrelazar todas las cosas, porque no son básicamente equilibrios estáticos, sino que hay un equilibrio general dentro de esta Constitución. O sea, yo creo que el Estado debe ser ágil en la toma de decisiones. Esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Necesitamos que sea ágil y, como decía Carolina, la gente está diciendo necesitamos que sea más ágil para escuchar nuestras demandas y nuestras necesidades, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un sistema de frenos y contrapesos que evite los abusos y que pueda rectificar si alguien se equivoca. Puede haber una ley que nos damos cuenta que está mal. Bueno, tendría que haber una forma de que podamos rectificar, ¿sí? Y lo que es importante, creo acá, estamos en la Universidad Católica, así que puedo decir como una suerte de pecado original, yo creo que hubo en la convención, es que no sé si quedó claro que las mayorías partidarias o coaliciones que vos observes en un momento es circunstancial. Cuando vos diseñás un sistema político, un sistema de pesos y contrapesos, frenos, ¿sí? Vos no tenés que pensar que cómo quiero que sea el sistema si yo estoy en el poder o si Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta están en el poder. Vos tenés que pensar de una forma, decir, ¿qué pasa si en el poder está Maduro, Trump, Chávez, o sea, gente, Ortega, o sea, gente que puedan tener cierto gen autoritario? ¿Cómo podemos generar un sistema de contrapeso? Siempre generando gobernabilidad, porque es importante, es ese equilibrio, gobernabilidad y peso y contrapeso. Yo creo que ahí hay un problema de génesis, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que el sistema político debe disponer de fórmulas institucionales razonables y probadas.
Yo creo que ahí es un poco arriesgada la propuesta porque hay muchas cosas que no se han probado en otros lugares del mundo. Entonces, eso tal vez puede generar cierta incertidumbre y tal vez vamos a tener que hacer un learning by doing fuerte. Aunque yo creo que el fortalecimiento del mecanismo de participación popular creo que es un avance, como decía, en esa dirección que está muy bien, porque básicamente lo que vos necesitas también en un sistema político es cómo gestionar crisis sociales y políticas, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema de los mecanismos de participación popular, yo creo que son interesantes y es en esa dirección que nos tenemos que mover. Pero acá, obviamente, no hay que ser naif, ¿no? Un buen diseño institucional no va a resolver por sí solo todas las falencias del sistema político, ¿sí? El diseño institucional, cualquiera fuese ese diseño, no reemplaza la calidad de la política, ¿sí? Entendiendo la calidad de la política como el comportamiento responsable y orientado al bien común de quienes integran las instituciones fundamentales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés tener un lindo sistema político bien robusto, bien democrático, pero si te toca un Trump que le empieza a dar combos, lo va a abollar. Entonces el sistema político también es endeble, o el diseño institucional, a la cultura política, ¿sí? Y ese es un problema que yo creo que estamos teniendo, no solo en Chile, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, acá está lo que decía la clave, ¿sí? No estoy midiendo mi tiempo, me avisan si me estoy pasando mucho, pero está el tema de la competencia entre el Congreso y el presidente, ¿sí? Y esto es clave, ¿sí? O sea, como estaba diciendo, cambia quién controla la agenda y la iniciativa compartida en materia de leyes relacionadas con el gasto, como comentaba antes, pueden dar lugar a una suerte de chantaje, ¿sí? O desgaste del presidente presentando propuestas, una Cámara opositada presentando propuestas, ¿sí? Que son fiscalmente insolventes, por más que podrían pasar de alguna forma el informe técnico, pero son populistas o cortoplacistas, ¿sí? Sabiendo que el presidente probablemente no va a apoyar ese proyecto de ley y eso va a desgastar su capital político. Porque es muy fácil, o sea, ya tenemos los ejemplos de los retiros, ¿no? Donde básicamente una ley que es muy popular, pero que fue pésima política pública. Creo que ya nadie está en desacuerdo con eso. Pero bueno, es muy difícil y desgastante para un presidente ir en contra de eso. Y póngalo esto en un equilibrio donde podría haber un presidente yendo por una reelección. Los incentivos a darle combos, ¿sí? Y patearlo en el piso son mucho más altos, ¿sí? Lo cual eso puede afectar la gobernabilidad. Entonces, bueno, la accountability es una cosa teórica que estaba pensando ayer, así que lo voy a evitar, ¿sí? Algo que no está en la propuesta, ¿sí? Que no sé si debería estar en la propuesta, pero es algo que vamos a tener que pensar, ¿sí? Es que no dice nada sobre los partidos políticos. No dice nada. Se menciona organizaciones políticas en 3 o 4 partes, al pasar, ¿sí? Y o sea, entendemos que los partidos políticos y el Congreso están teniendo un problema de legitimidad, ¿sí? Lo vemos en las encuestas, ¿sí? El tema es que es muy difícil concebir una democracia funcional sin partidos políticos. De hecho, hay gente que ha argumentado que la ley orgánica del sufragio y participación política del 97 en Venezuela es parte de la génesis de la debacle institucional de Venezuela, donde básicamente se debilitó a los partidos tradicionales tratando de empoderar a los independientes. Ahora, seamos realistas, el momento político hizo que la configuración de la constituyente sea básicamente con alto componente independiente o apartidario, ¿sí? Entonces era difícil que se pongan de acuerdo en esto. Entonces yo creo que un wishful thinking hubiese sido, por ejemplo, que se pudiera haber introducido un quórum mínimo de 2/3 para las leyes futuras que tengan que ver con la regulación de los partidos políticos, ¿sí? Para evitar que el momento político, cuando tenés mayoría simple, ¿sí? Evite el manejo de leyes que tengan que ver con los partidos políticos. No obstante, lo bueno es que cualquier modificación de ley que tenga que ver con partidos políticos es un acuerdo de ley regional, ¿sí? Entonces, básicamente, hay cierto contrapeso ahí, por más que se vote por mayoría simple, ¿sí? Entonces, y otra cosa que estamos viendo en la actualidad es que hay una fragmentación grande de partidos. Las listas abiertas, la proliferación de coaliciones y el boom de independencia hacen difícil la disciplina partidaria y debilitan la formación de identidad programática. Esto es importante tanto de la oferta como de la demanda de política, tanto desde los políticos que sepan qué están votando o qué tipo de programa tienen en la cabeza, y también yo para saber si voy a votar a centro-izquierda, saber cuál es la posición en ciertos temas que son importantes. Entonces, cuando vos tenés estas coaliciones tan débiles y tantas fragmentaciones, es difícil entender la identidad programática. ¿A quién estoy votando, básicamente, en temas claves? ¿Sí? Entonces, el punto es que a ver, esta fragmentación va seguramente a hacer que el proceso legislativo no sea tan coherente, porque básicamente es difícil llegar a acuerdos. Entonces,
La propuesta dice poco sobre el sistema electoral también. ¿Sí? Básicamente nosotros sabemos que tendría que ser de representación proporcional y paritaria. ¿Sí? Hubiese sido bueno, yo creo, y esto no sé porque se les pasó, reglamentar el ciclo electoral. ¿Sí? Por lo menos saber si poner que coincida la votación de parlamentarios con la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque eso puede facilitar formar mayorías para un presidente y evitar un caso. O sea, no queremos que tenga mucha mayoría, pero tampoco queremos que sea un presidente con una minoría débil en el Congreso, porque eso va a ser imposible que el presidente empuje su programa por el cual la gente votó, ¿no? Básicamente. Entonces, la limitación de la reelección de los parlamentarios. A mí me preocupa eso. Me preocupa porque básicamente no ayuda, yo creo, al proceso legislativo. ¿Por qué? O sea, Carolina nos puede contar, pero yo imagino que crear leyes es un proceso de learning by doing constante, donde uno tiene que aprender cómo se hace, cómo se opera, cómo se llega a acuerdo, cómo es, yo creo que llámese la cocina, ¿sí? Y esto básicamente nos va a dar, tal vez, legisladores que sean más inexpertos, de hecho pueden ser chicos y chicas de 18 años, ¿sí? Que van a durar como mucho 8 años, ¿sí? Y eso básicamente tiene también un efecto de segundo orden, que es desincentivar la votación. Porque básicamente la gente también vota nombres, vota gente que puede identificar con alguna idea, ¿sí? Si yo pongo cabros o cabras, ¿sí? Inexpertos, tal vez la gente no tiene tantos incentivos de ir a votar, ¿sí? Entonces eso es algo de segundo orden, pero también es importante. Y termino acá, nada más. Este tema de la fragmentación, hay dos cosas que me preocupan, ¿sí? Que son la fragmentación política y la otra es la polarización política. Que haya muchos partidos y que también se esté polarizando extrema izquierda, extrema derecha, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si bien los argumentos, y yo creo que es un buen argumento, pero me parece que no estoy tan de acuerdo con la ejecución, para un sistema que elimine el Senado, o un sistema la idea que ponían para eliminar el Senado, o lo que mencionaban, era que, y fortalecer una Cámara, es que necesitamos legislación más expeditiva, más eficiente, ¿sí? El tema que a mí me preocupan, disculpen el término, como las soluciones de esquina, ¿sí? Donde básicamente tengamos nada de pesos y contrapesos y mucha gobernabilidad por un dictador, ¿sí? Estoy llevando al extremo al absurdo, o sea, un extremo, ¿no? O un lugar donde los contrapesos son tan grandes, ¿sí? El sistema de control es tan grande que me genere una ingobernabilidad. Entonces, por eso estaba diciendo acá, supongamos un escenario donde tenemos a alguien ejerciendo la presidencia desde una coalición minoritaria, ¿sí? En un mundo con fuerte fragmentación política, ¿sí? Pero con una Cámara opositora bloqueando constantemente la administración. Ese país es ingobernable. Es imposible para un presidente empujar su programa. La gente votó un programa. O sea, creemos que votó un programa, ¿no? Entonces, eso se hace imposible. Y ante una eventual posibilidad de reelección inmediata del presidente, hace justamente de nuevo los incentivos a darle en el piso mucho más altos. Entonces, el país se hace ingobernable. Ahora, ¿qué pasaría? Esto no lo descarto. Ahora hay fragmentación, hay muchos partidos, pero lo estamos viendo a nivel mundial. O sea, ¿qué pasaría si tenemos un sector antagónico en el poder? Una extrema izquierda o una extrema derecha, ¿sí? En un mundo de mayoría simple, ¿sí? Mayoría simple, ¿sí? Y con fuerte polarización. Básicamente, ahí es probable que haya una posible erosión institucional, porque va a haber más incentivos a cambiar las reglas de juego de a poquito, con mayoría simple, y eso me preocupa, digamos, eso me preocupa. Pero de nuevo, ustedes van a decir, che, pero Emilio, dijiste para un lado y para el otro. Es que esto es un equilibrio, justamente. Es tratar de encontrar la dosis justa entre gobernabilidad y pesos y contrapesos. Pero igual, independientemente del Ejecutivo, y termino acá, la fragmentación de los partidos políticos probablemente lleva a coaliciones de grupos fragmentados que difícilmente legislen de forma coherente. Y eso va a ser importante justamente para la transición, pero no quiero discutir eso ahora porque es muy largo y es algo que todavía estoy pensando porque hay cosas creo que no entiendo 100% cómo va a ser la transición. Lo que sabemos es que los diputados y senadores van a estar hasta el 26, ¿sí? Y las leyes van a ser, el método de legislación va a ser el mismo, pero hay ciertas salvedades que estoy resaltando ahí que son importantes de pensar cómo afectarían el proceso, porque el volumen de leyes necesarias para la transición no es trivial. Se va a necesitar mucho trabajo en las dos cámaras y hay leyes de aplicación que parecen ser bien importantes para el equilibrio político. Por ejemplo, las que tengan que ver con la implementación de los escaños reservados para los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, déjenme terminar acá y podemos seguir charlando después. Así que, gracias. Muchas gracias, Emilio. Bien, he recibido casi una veintena de preguntas, le agradezco su avidez.
Antes de pasar a las preguntas, y creo que toma mucho de los elementos que en esta sala, hemos escuchado de trade-offs o de ciertas relaciones inversas o de equilibrios entre los pesos y contrapesos, ¿cierto? Y cómo podemos hacer una política más dinámica, al servicio de las personas, ¿cierto? Que las reformas no se demoren 12 años o más, ¿cierto? Entonces, ¿hay algún aspecto positivo que ustedes vean de esta nueva propuesta? Porque he notado mucho aspecto complejo, ¿cierto? Que no aparentemente, que puede dificultar la gobernabilidad. ¿Hay aspectos que ustedes rescatan que uno debiese tomar si es que, por ejemplo, esta propuesta no es aprobada? O sea, yo creo que hay cosas positivas sin duda. La paridad, parto por ahí, que de repente, porque la damos casi por hecho ya, ¿ah? Y yo creo que eso es súper valioso. Algo que nos costó mucho por varios años, ¿no es cierto?, aumentar la participación de las mujeres y que demostró la Convención Constituyente que podía jugar incluso a favor de los hombres. Muchas veces cuando discutimos la ley de cuotas, le decíamos es 60-40 y en algún momento esto va a jugar a favor de los hombres. Yo creo que ese es un cambio cultural además que se refleja en cómo se piensan nuestras normas y nuestros acuerdos, ¿ya? Creo que eso es súper valioso y me parece que hay bastante unanimidad en que está resuelto eso. Hay cosas como el que se mantengan la autonomía del Banco Central, por ejemplo, que esa es un éxito, podríamos decir, o un cheque, un punto a favor que se empezó a jugar mucho antes y que implicó explicarle a la ciudadanía algo que era súper complejo, ¿no? El entender por qué tenemos que tener un Banco Central autónomo. Y yo me acuerdo un video que había muy bonito, un concurso que hizo el Banco Central. Creo que todas esas cosas fueron muy acertadas para que se entienda la importancia de autonomía de instituciones, no solo como el Banco Central, también de la Contraloría. Y está la Corte Constitucional que se mantiene, ya no con el control preventivo, y creo que eso es algo valioso también, que es un poco esta discusión que teníamos de una tercera cámara, que lo que hacía era pasar por sobre las decisiones del Parlamento, nos gustaran o no, ¿no? Entonces, eso en términos de fortalecer y robustecer la institucionalidad, creo que son aspectos muy positivos, ¿ya? A mí lo que uno le queda, y claro, por eso lo transmitimos, uno tiende, esto es también cultural, tiende a poner el foco en las cosas que no nos gustan, también porque después esta va a ser nuestra Constitución si se aprueba. Entonces hay cosas donde uno dice va a ser, no es trivial, ¿no? ¿Ya? Por eso el foco ahí, pero creo que de todas maneras hay avances importantes y yo lo señalé también en mecanismos de participación de la ciudadanía. Ahí me gustaría ir más allá y creo que hoy día la tecnología nos permite potenciar participación más incidente, pero creo que es un buen primer paso que esté puesto sobre la mesa. Ok, sí, yo también quiero resaltar eso que decía Carolina, es que cuando yo iba leyendo la Constitución, al principio siempre empieza como los objetivos, ¿no? O los deseos, y yo empezaba como a transpirar. Decía, pucha, está buenísimo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Y después yo veo que había en algunas partes bastante responsables temas de, bueno, hay restricciones presupuestarias, hay restricciones, eso lo veo como algo bueno, digamos. No estoy tan de acuerdo con lo del Banco Central de que no haya sido afectado. O sea, yo creo que no es loco pensar un mundo donde, dado los nuevos objetivos del Banco Central, o sea, que debe garantizar estabilidad cambiaria, protección del medio ambiente, no me parecía loco un mundo donde los consejeros son básicamente acusados, ¿sí? Por cosas que son difíciles de probar, ¿sí? Porque no me gusta tal consejero. Pero está bueno, si es verdad, es muy bueno que primero lo que habla el Banco Central, lo primero que dice es justamente lo que esperamos que haga el Banco Central, ¿sí? Básicamente que sea un organismo autónomo y que cuide la estabilidad monetaria. Ahora, el tema de los mecanismos de participación democrática yo creo que es un golazo. Yo creo que es un golazo, es algo que pase lo que pase debería dejarse, después hay que ver cómo se implementa bien, pero me parece que es un buen, está básicamente respondiendo a demandas de la gente y además sirve como un mecanismo de descompresión cuando tenés políticas de cosas. La gente sabe qué puede hacer, después, bueno, juntemos 5% del padrón
y tratemos de empujar esta ley. Eso está bueno. Eso se hace mucho. En Suiza se hace todo. Yo tengo amigos en Suiza que me dicen, todos los fines de semana votamos un plebiscito de algo, o sea, algún referéndum para algo, ¿sí? Para el papel confort de la... No, en serio. Entonces, eso está bueno, digamos, nada. El tema de que se busque una forma de limitar un poco el presidencialismo no me parece malo per se, como está ahora no me parece que es la solución. No me parece la solución y me parece que el remedio es peor que la enfermedad, como se está proponiendo. Pero sí, hay varias cosas que son positivas, digamos. Hay cosas que... El tema es que cuando uno tiene que mirar en detalle el equilibrio general, ¿no? Y tratar de ver qué... O sea, uno debería pensar como el sistema político es ver las peores situaciones también. ¿Qué situaciones puedo evitar? ¿Puedo evitar esto? ¿Puedo evitar el desgaste paulatino de las instituciones como pasó en Venezuela? No sé si lo puede, no estoy seguro. Tal vez estoy siendo súper hiperdramático y estoy sensibilizado por ser argentino, por haber vivido esto ya. Pero yo creo que por ahí podría ser algo que se podría mejorar. Muchas gracias. Bueno, de hecho, una de las preguntas del público se refiere, básicamente, raya para la suma. El sistema político se ve mermado, se ve potenciado. ¿Cómo lo ven ustedes, en el fondo? Hay aspectos positivos, hay aspectos que parece que hacen que la gobernabilidad pueda ser muy compleja. Carolina. Ay, raya para la suma, yo me quedo así como, ¿por qué no aprovechamos mejor esta oportunidad? Y nos enredamos, ¿no es cierto? Nos fuimos a una discusión que, como nos decía la gente, por eso partía trayendo a colación el tenemos que hablar de Chile, era más simple. Hay cosas que yo valoro y no quiero dejarlas pasar a propósito de tu pregunta anterior, el principio de responsabilidad fiscal, la progresividad, sobre todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos sociales. Creo que esas son buenas señales, ¿ah? y son parte de lo que nuestro país necesita, ¿no? Mirar y poner sobre la mesa lo que significa. Pero yo aquí hablo desde mi experiencia. Yo siento y sentía como senadora hasta marzo de este año, la misma frustración que la gente cada vez que no logramos por muy poquito sacar un acuerdo para reformar nuestro sistema previsional. Y estuvimos súper cerca, pero esto es como el casi gol, no sirve, ¿no? No sirve porque igual pierdes el partido, ¿no? O no lo ganas. El casi quedó para la historia y claro, yo podré escribir mis memorias algún día, pero a las personas que viven y sobre todo a las personas mayores, ¿no? Que tienen que sobrevivir con su pensión, eso no les sirve. Y claro, a mí me parece que limitar el tiempo de tramitación de determinados proyectos es súper razonable. Hoy día los mecanismos de las urgencias que no sirven porque los parlamentarios no las respetan. Entonces, a mí no me da, como les decía, mucha garantía el decir que tienen que tener la concurrencia del presidente porque hoy día eso ya no se respeta. Entonces, mi temor es que estemos validando un sistema que tiene muchos incentivos al chantaje, que es la palabra que hemos usado ambos, y que me parece que es volver a esta agenda más bien del parlamentario o del político, de los políticos, más que de los ciudadanos, porque hay muchos incentivos para eso. ¿Puedo aprovechar para preguntarte a vos, Carolina? Porque... a mí la sensación que me daba ¿era necesario cambiar tanto? O sea, ¿no hay cosas que se pueden cambiar con solo reglamentaciones? Porque estamos de acuerdo, necesitamos un sistema más expeditivo, ¿sí? Que las leyes no estén en un cajón durante 10 años. Pero eso no se puede, ¿eso necesitamos cambiar la Constitución para hacer eso? Sí, yo creo que lo que necesitamos es cómo hay incentivos para el acuerdo. Y es lo que a mí me preocupa de esto. O sea, un país que crece, que se desarrolla, es un país que genera acuerdos más allá de 4 años. O de 8 años, si pensamos en la reelección del presidente. Y ahí vuelvo, el sistema previsional, o el sistema de salud, o en educación, en general los ciclos son mucho más largos que el ciclo político. Entonces, ¿cómo blindamos nosotros, ¿no? en nuestro país de esas discusiones que son por incentivos electorales? Es eso lo que yo extraño. Y creo que habían formas simples de incentivar aquello. Hay un tema súper operativo que yo valoro de esta propuesta, es que las iniciativas, las leyes partan solamente de una Cámara. Algo terrible que ha empezado a pasar con cada vez más frecuencia en nuestro Parlamento es que tú tienes el mismo proyecto que viene de la Cámara y viene del Senado, misma idea, y terminábamos fundiéndola en una comisión mixta, que no es el sentido de una comisión mixta, sino que es la comisión mixta es la última instancia para
tratar de generar acuerdos cuando hay diferencias entre cámaras. Entonces, eso que finalmente detrás, ¿qué tiene? O sea, ¿quién clava la bandera? La autoría. Y dice esta propuesta, que además muy popular, ¿no? La hice yo. Más que tengamos buenas legislaciones que respondan a la demanda de los ciudadanos. Así que yo creo que eso, que es una cosa muy simple, ordena y que el Senado efectivamente tenga una mirada más país. A mí me hubiera encantado poner 8 años a los senadores sin reelección y que en general los senadores vienen de la Cámara. Yo comparto contigo y que hoy día el límite que tenemos a la reelección es bastante razonable. A mí me tocó encabezar esa pelea y fue difícil, pero cómo combinas experiencia, renovación, pero también un Senado que no esté tan sujeto a la dinámica electoral, que es real, es hacernos cargo también de eso, y es sano que así sea, pero también con equilibrios y con incentivos. Respecto a eso, hay 2 preguntas que tienen que ver con su opinión sobre la eliminación del Senado y el reemplazo por esta Cámara de las Regiones, que ya dijeron. ¿Ustedes imaginan una constitución con cámaras de espejo o cierta simetría es razonable? Ha funcionado en muchos lugares del mundo las cámaras de espejos, ¿no? El tema es que, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas sean más dinámicas, no se vaya sacando? El tema creo que esto lo charlamos con vos hoy a la mañana, a mí me preocupa en cierto tipo de leyes que no están en las de acuerdo regional, es que básicamente la Constitución le está dando algo muy bueno a las regiones, ¿sí? Le está dando como cierta autonomía financiera, administrativa, que puede ser bueno o malo después del punto de vista de sustentable o no, ¿sí? Pero le está quitando cosas. Le está quitando, básicamente, en cierto tipo de leyes, le está sacando representatividad. O sea, no sería loco pensar una idea de que se junten la región metropolitana, Concepción y Valparaíso y empujen una ley sobre, migración, ¿sí? Que tal vez afecta más no a esas regiones, sino a regiones del norte o regiones del sur. No interesa. El tema es que básicamente le está sacando, digamos, voz en cosas que son súper importantes, cosas nacionales, como estaba diciendo Carolina, el tema del mercado laboral, el tema de temas, bueno, el tema del mercado laboral. Entonces, ¿a dónde íbamos con la pregunta? Con lo de, porque me quedé con lo que habíamos hablado, fue con vos, ¿no? Que hablamos a la mañana de eso. Sí. No, la pregunta era por el tema de la simetría o asimetría de las cámaras, en el fondo. Yo no tengo ningún problema que sea así. Tú no tienes problema, pero mencionaste, perdón Carolina, muy cortito, mencionaste la autonomía financiera que está en el artículo 246. Sí. ¿Tú no ves riesgo, o tuvo Carolina, respecto, por ejemplo, algunos han dicho que es un guiño al federalismo, ¿cierto? Y que después va a venir el rescate de papá al gobierno central. Le podría pasar el micrófono a mis colegas argentinos acá para que comenten qué opinan sobre la coparticipación. ¿No fue el inicio de la crisis fiscal en Argentina, el sobreendeudamiento de las provincias? Lo pongo. Sí. Es un tema, okay. Sí, pero bueno, la dejo hablar a Carolina, sí. Porque nada. Bueno, yo, esta lógica de 2 cámaras espejo creo que no tiene sentido. No tiene sentido repetir, y yo les ponía el ejemplo de la tramitación de leyes que parten de ambas partes, de ambos lados. Y creo que es en eso recuperar un Senado que tiene además un tiempo. Yo creo que es sano que tengan el periodo de 8 años o 6, que sea distinto el de la Cámara, pero sobre todo yo lo hubiera dejado sin reelección. Eso a mí me gusta, y uno tiene que buscar ahí como mecanismos también, obviamente, de control que son fáciles para que tuviera su rol de Cámara revisora mucho más nítido, ¿no? Y esa mirada. O sea, que nacional. sea de 8, no de 2 de 4, sino que sea 8 y una sola vez. Claro, exacto, solo okay. Una vez. Okay. Pero también hay cosas que son raras, ¿no? En el diseño que hay, porque le rinde cuentas el Senado a la Cámara, o sea, a la Asamblea Regional. Entonces, claro, tiene una mirada de región, pero también uno piensa, es el actual core, ¿no es cierto?, modificado. Las discusiones que hay ahí se parecen mucho más a lo que debería darse en la Cámara de Diputados y en una representación territorial. Entonces, ahí es donde uno dice, claro, esto tomó algunos elementos como de imaginarnos ser federales, yo lo siento, pero sí que en la práctica sea,
hay cosas que no se ajustan mucho, ¿no? Y creo que nos enredamos ahí partiendo de hacer cambios más sustantivos en vez de ir mejorando ciertos aspectos. Nosotros hoy día no tenemos las condiciones con la actual división político-administrativa que tiene nuestro país para tener regiones que sean realmente autónomas y autónomas financieramente. O sea, probablemente algunas regiones sí, es distinto hablar de la región de Antofagasta probablemente que hablar de lo que pasa en Aysén, no sé, y eso requiere un diseño distinto. Y me parece, volviendo acá a lo que nos decía la gente, que la gente esperaba soluciones más simples miradas desde las regiones. Yo soy de zona extrema, o sea, he peleado toda la vida contra el centralismo. En Twitter te defines como magallánica. Absolutamente, absolutamente, o sea, vivido esa realidad, pero creo que lo que nos pide la gente son cosas más prácticas y el diseño que se está imponiendo acá complejiza y genera mucha burocracia. Y muchas cosas que también a la gente no le gustan tanto, o sea, está el foco como en los cargos, en cómo se eligen, más que en cómo se responde rápido a solucionar las demandas de la gente. Muchas gracias, Carolina. La verdad que estamos en el tiempo. Una reflexión quizás final. La gobernabilidad obviamente es compleja, hay equilibrios, pesos contra pesos, por lo que uno ve en este panel, hay muchas luces rojas, como decías tú, Carolina, algunas interrogantes. Si tuvieran que decir algo más respecto a esta propuesta o a lo que se viene, ¿cierto? Porque no sabemos lo que va a pasar, las encuestas dicen una cosa, ya dijeron algunos aspectos positivos, por ejemplo, han salido 2 preguntas sobre los mecanismos de participación ciudadana, no sé si se pueden referir a algo así, o a una reflexión final para terminar este panel. Yo más bien una reflexión final, así si uno vuelve para atrás y imagínense o traten de recordar qué es lo que pensaban iba a ser este momento, o sea, la semana previa al plebiscito, o cómo iba a ser la franja electoral. Esto yo lo digo mucho, a mí me sorprendió tanto cuando empezaron a ver los partidos cómo se dividían minutos para el apruebo y el rechazo, porque yo siempre me imaginé que la franja electoral iba a ser como una franja de información ciudadana, respecto de un texto que íbamos a votar mayoritariamente a favor. Quizás no el 80% que votamos por una nueva constitución, pero sí mayoritario. Y creo que eso es lo más complejo, también pensando en el sistema político y en el equilibrio de poderes y cómo se resuelven las cosas después con este texto. Que lo que no logró resolver esta propuesta es ponernos mayoritariamente de acuerdo. Entonces, pase lo que pase, que debería ser relativamente estrecho, la tarea sigue pendiente de cómo tenemos un carril común, que probablemente debería ser más simple, no tanto en detalle, ¿no? Pero de cosas que nos proyectan efectivamente como país en los próximos 50 años. Y ahí al sistema político le va a quedar una tarea. Buena parte del estallido social se debe a la incapacidad del sistema político de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es un pendiente. Y me parece que eso, por los actores, no se dimensiona, no se resuelve con este texto, ¿no? Y eso requiere, volver a lo que nos pedía la gente, que es una mejor calidad de la discusión política en nuestro país. Y yo espero que, sea cual sea el resultado, esté eso sobre la mesa. Y aquí mi mirada optimista, eso se logró con el Acuerdo por la Paz. Cuando yo creo muchos dudaban de que fuera posible, en una situación extrema, pero fue posible un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas en nuestro país. Y eso nos indica que esto de construir la vía chilena con nuestras particularidades es posible. Y yo espero que eso sea lo que prime al día siguiente del plebiscito. Y volvamos a escuchar más a la ciudadanía antes que la agenda de los políticos, ¿no es cierto? Que la agenda de los políticos sea la agenda de la ciudadanía. Muchas gracias, Carolina. Emilio, ¿una reflexión final? No, exactamente, pienso igual, digamos. Yo cuando estaba pensando en la presentación estaba pensando en poner una foto de las típicas en la cámara que se están agarrando a combos, o lo de las fotos sentados todos por el Acuerdo de la Paz, digamos. Uno debería esperar que eso sea el camino, ¿sí? Podemos citar muchos acuerdos, y es, como decía, es la calidad un poco de la política, que es lo que necesitamos mejorar, y eso es algo que es independiente de la Constitución en sí, digamos, ¿sí? Y la Constitución, como dice Carolina, es de algo de acá a 40, 50 años, ¿sí? Y también tenemos que entender que nada va a pasar
de la noche a la mañana, ¿no? Que va a pasar a partir del 5 de septiembre, pase lo que pase, va a cambiar todo, ¿sí? Si esto va a ser un proceso largo, bien largo, años, ¿sí? Eso nomás. Ok, les agradezco mucho a ambos la participación.